¿Cuál es el mejor momento del día para hacer trading? Es una pregunta que nos hacen muy a menudo nuestros seguidores de enbolsa.net, porque resulta que la gente pasa mucho tiempo delante de la pantalla, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, tratando de buscar oportunidades de trading intradía. Pero esas oportunidades aparecen fijadas en determinados momentos de la sesión y están muy relacionadas con la volatilidad. Así que, ¿cuál es uno de los mejores momentos para hacer trading en el día? En las aperturas de mercado. En la apertura del mercado asiático, la apertura del mercado europeo y la apertura del mercado americano son tres ventanas de oportunidades que aparecen donde veremos de una manera efectiva por qué y cómo se produce ese aumento de volatilidad que nos permite conseguir unos buenos objetivos dentro de nuestra operativa intradiaria. Vamos a verlo todo con detenimiento en el siguiente vídeo. Cuando hablamos de la operativa de intradía y de la operativa de scalping, tenemos que fijarnos mucho y bien en los horarios de apertura del mercado. El mercado asiático abre a la 1 de la mañana, mayormente, ¿no? Porque el mercado asiático es muy amplio. La apertura del mercado europeo es a las 8 de la mañana en Frankfurt y a las 9 de la mañana en Londres. Y el mercado americano, como todos saben, abre a las 3:30. Estos son horarios que le doy, horarios españoles, en la franja horaria de España. De manera que en esos inicios de apertura se producen incrementos de volatilidad. Pero ¿eso es una realidad absoluta? ¿Es un mito? ¿Es una certeza? ¿Cómo podemos saber que realmente la volatilidad aumenta? Y otra gran pregunta importante, ¿en qué activos aumenta la volatilidad en la apertura del mercado asiático o en el mercado europeo o en el americano? ¿En todos los activos aumenta la volatilidad o hay unos en los que sí y otros en los que no? Pues evidentemente no aumenta igual en todos y tendremos que ver en cuáles son los mejores activos para invertir en cada apertura de mercado. Cuando hablamos de que el incremento de volatilidad es la clave para ello, hablamos de un aumento de volatilidad controlada, no un aumento de volatilidad desmesurada. Ya sabemos que uno de los factores también que influyen en esos incrementos son, por ejemplo, los datos macroeconómicos. Pero cuando hay un dato macroeconómico muy importante, muy relevante, la volatilidad no aumenta, se dispara y entonces pasa de ser un amigo a ser un enemigo. Así que cuando hablemos de volatilidad, lo que hacemos es básicamente medir el movimiento de ese activo durante un periodo de tiempo determinado. En este caso, en la operativa de intradía trabajamos en gráficos de 5 minutos. Cuando hablamos de una volatilidad controlada, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente, y por hacer una regla sencilla, podemos decir que las divisas se deben mover en una volatilidad en gráficos de 5 minutos entre una volatilidad de 30 pips como máximo y 5 pips como mínimo. Por debajo de 5 pips consideramos que el movimiento es irrisorio y por encima de 30 pips consideramos que es lo suficientemente grande como para que empiece a ser peligroso. Si hablamos de índices bursátiles, por ejemplo, como el DAX alemán, el CAC 40, el FTSE 100 o el Nasdaq, estamos hablando de volatilidades que deben oscilar entre los 10 pips como mínimo y los 60, 70, 80 pips, dependiendo del índice, de la valoración del índice, como máximo. Así que esos serían unos buenos incrementos de volatilidad o unos buenos datos de volatilidad. ¿Qué vamos a utilizar para medir esa volatilidad? Pues para ello necesitamos un indicador, necesitamos una herramienta que nos ayude a medir ese incremento de movimiento del mercado. Y para ello vamos a utilizar el ATR. El ATR es el Average True Range, es un indicador que aparece en plataformas, en todas las plataformas de cotización de precios. Y entre ellas, pues las más populares son MetaTrader 4, por ejemplo, y MetaTrader 5. Pues si estamos en MetaTrader 4, simplemente nos dirigiremos a la sección de indicadores y dentro de él elegiremos el Average True Range. Luego hay que colocarle un parámetro a este indicador. El parámetro será 14. Una vez que tenemos el indicador y el parámetro 14, lo colocamos y lo proyectamos hacia un gráfico. Y en este caso aparece en pantalla con esta línea en color azul. Esa línea de color azul representa la volatilidad de las últimas 14 velas sobre el activo que estamos estudiando. En este caso puede ser un índice, una divisa, una materia prima, una acción, cualquier activo que consideremos. Pero eso sí, como vamos a hacer trading intradía, lo aplicaremos en el gráfico de 5 minutos. Una vez que tenemos colocado el indicador, rápidamente vamos a ver cómo este indicador se va evolucionando, es decir, se va moviendo a lo largo del día completo. En esta imagen es una imagen muy buena porque podemos ver dividido el espacio temporal en tres grandes fases. La fase de Asia en color azul, la fase de Europa en color verde o la fase americana en color rojo. Si se fijan abajo, en color rojo se encuentra el indicador.
Y como ven, este indicador sube de manera interesante o importante en la primera parte de la sesión asiática. Vuelve a subir de una manera importante en la primera fase de cotización de Europa y vuelve a subir de manera interesante en la primera fase de cotización de los activos en el horario americano. Como ven, por lo tanto, la volatilidad aumenta, pero aumenta en determinados momentos, en los momentos en los que abre Asia, Europa y Estados Unidos. En el ejemplo que estamos viendo una apertura de Asia. Y con la apertura de Asia hay una serie de activos que funcionan muy bien para la apertura de Asia. Claro, si vamos a ver el euro dólar en la apertura asiática, el euro dólar es un activo muy importante, pero en Asia no tiene gran relevancia. ¿Quién tiene mucha relevancia en Asia? Pues en Asia tiene relevancia el dólar neozelandés, el yen o el dólar australiano. Por lo tanto, son los activos junto con el Nikkei y el Hansen de Hong Kong que debemos trabajar en la apertura del mercado asiático. Si vamos a hablar del mercado europeo, automáticamente tendremos que buscar otros activos. ¿Cuáles son los mejores activos que se ajustan a la volatilidad europea? Pues evidentemente divisas como el euro, como la libra o como el franco son las tres mejores divisas para operar en apertura europea. Y los índices, pues el DAX alemán, el FTSE 100, el CAC 40, todos ellos son activos que funcionan muy bien en la apertura. Oiga, José, ¿y el mercado americano, el SP 500 o el Nasdaq, funcionan bien en la apertura europea? Pues funcionan relativamente bien, pero donde funcionan bien es en la apertura americana. Así que cada activo tiene su espacio y su momento. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Este que ven en pantalla es un ejemplo del eurodólar. Si se fijan, el eurodólar no incrementa su volatilidad en la sesión de Asia. Sin embargo, en la sesión europea sube el indicador de volatilidad de manera, asciende el indicador, mostrándonos que el incremento de volatilidad que se está produciendo en la apertura europea es muy bueno para este activo y entonces nos permite obtener grandes oportunidades de trading. Si nos fijamos luego, en el horario americano también sube algo, pero menos que en la apertura. Uno de los índices que más nos gusta trabajar, por ejemplo, es el DAX alemán. ¿Cómo funciona el DAX alemán en la apertura asiática? Pues muy mal, básicamente porque no es un índice asiático y la volatilidad es baja. Y en la apertura europea mejora claramente. Fíjense cómo incrementa la volatilidad durante la apertura de Europa marcada en ese rectángulo de color verde. ¿Y en el mercado americano, cuando habla el americano, funciona? Pues sí, también funciona, pero si se fijan, la subida es mucho más espectacular en la apertura europea que en la apertura americana. Por esta misma regla de tres podemos aplicarlo también al mercado americano. Pero antes de hablar del SP 500, del oro o del petróleo, quiero indicaros que si os gustan este tipo de vídeos formativos sobre trading intradía, sobre swing trading, sobre operativas de carteras, si os gusta un contenido de calidad y formación, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de enbolsa.net, donde encontrarán una gran cantidad de vídeos formativos e informativos sobre el trading y la operativa en los mercados financieros. Recuerden suscribirse. Les decía que si vamos a ir al mercado americano, evidentemente los activos más importantes serán el dólar americano, el dólar canadiense o activos como el SP 500, el Nasdaq 100 o el Dow Jones. Pero además, en esta ventana del mercado también aparecen las materias primas y son donde mejor resultados se obtienen, en el oro y en el petróleo. Vamos a poner un primer ejemplo sobre el dólar americano contra el dólar canadiense, que son dos divisas netamente americanas y por lo tanto que obtienen su mejor rendimiento en Estados Unidos. Fíjense cómo durante el cuadrante azul de Asia la volatilidad es horizontal. Observen que en Europa sube algo su volatilidad, pero no de una manera clara o contundente. Observen, sin embargo, en el rectángulo rojo que pertenece a la apertura americana, cómo esta divisa alcanza su máximo esplendor. Si quiero hacer trading en el dólar canadiense y quiero hacer un trading bueno y de calidad, lo haré entre las 2:30 de la tarde, una hora antes de que comience la sesión americana, y las 4:30, una hora después de que haya abierto el mercado americano. En ese entorno obtendré los mejores rendimientos de volatilidad y por lo tanto la volatilidad me ayudará a conseguir mis objetivos de rentabilidad. En el caso del SP 500, los que os gusta operar el SP 500, en horario asiático, el SP 500 no se mueve. En horario americano, perdón, en horario europeo, en color verde, el SP 500 sube algo, sí, se mueve la volatilidad, pero si se fijan, un movimiento más errático. Sin embargo, en este ejemplo pueden ver cómo en la apertura americana el dato de volatilidad incrementa de una manera muy, muy importante. Así que ya saben, los índices americanos, donde mejor se pueden operar, es en la preapertura, en la apertura y en la posapertura del mercado americano.
americano, es decir, entre las 2:30 de la tarde y las 4:30 de la tarde, horario español. O dicho de otra manera, 2 horas antes que abra una hora antes que abra el mercado americano y una hora después de que este mismo abra. Y nos quedan los dos últimos activos, el oro y el petróleo. Son materias primas y por lo tanto pueden cotizar 24 horas, cotizan en determinados mercados, o materias primas que cotizan en el mercado americano. ¿Cuál es su mejor fase de rendimiento? Pues este tipo de activos pueden funcionar bien en Asia, en Europa o en Estados Unidos, porque al fin y al cabo todos los operadores trabajan con él. Sin embargo, si se fijan bien, es en Estados Unidos donde el oro, por ejemplo, alcanza el mayor rendimiento de volatilidad, aunque en Europa también se puede trabajar y operar. Si hablamos del petróleo, se ve claramente también que es en Europa y en Estados Unidos donde realmente se mueve con calidad. Además, Estados Unidos donde alcanza su mejor rendimiento. Así que oro y petróleo, el mejor horario para trabajarlos es en el horario europeo, pero sobre todo en el horario americano. Eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado este primer vídeo formativo sobre volatilidad que podemos aplicar a todos y cada una de las distintas estrategias de trading y en este caso la vamos a aplicar a una muy concreta como es el Coffee Box y nuestra operativa en volatilidad en apertura.